Hola, hola. Bienvenidos a un capítulo más de Leyendo a Otros. Hoy hablamos de un hombre que parece vivir en un perpetuo estado de resaca existencial, con el pelo alborotado, una parca gastada y un cigarrillo siempre a punto de caerse de los labios. Michel Houellebecq no es solo un escritor, es un síntoma de la decadencia occidental. Vemos a Houellebecq como un visionario que predijo el colapso demográfico y el terrorismo en Francia, o simplemente como un provocador profesional que vive de la polémica. ¿Esto por qué? Hablamos de Houellebecq. Él pareciera que es un hombre que odia o ama todo y que los lectores que tiene, por la manera en la que escribe, o lo odian o lo aman. ¿Por qué escogimos a este autor? Justamente porque nos interesan cierto tipo de lecturas de la sociedad actual. Desde luego, su sociedad es la sociedad francesa, que tiene particularidades que toca tanto dentro de sus tramas como de sus personajes, dentro de sus novelas, pero porque particularmente no estamos frente a un tipo que venga con lo clásico de la literatura francesa. Houellebecq no posee la elegancia o no escribe con la elegancia clásica francesa. Podríamos decir que en él encontramos otras características. Su estilo es un poco diferente. Hablaríamos que él tiene un estilo más clínico. Él utiliza un lenguaje plano, casi como si fuera un informe técnico o un manual de instrucciones. Evita las metáforas poéticas para centrarse en la frialdad de los datos. Eso nos da una literatura completamente distinta. Podrían compararlo con algún otro escritor francés para que su contexto sea parecido. Y podrás darte cuenta que él le va a dar mucha más importancia a reflejar de una manera más cruda, más clínica, los datos. El preguntarle o preguntarse a la sociedad que vive si realmente está funcionando bien o es algo que le choca. Por eso hablamos de que o ama o odia todo, precisamente por esto. Tiene una mirada sociológica. Sus personajes suelen ser hombres de mediana edad, de clase media, apáticos y profundamente solos. Esas son características recurrentes dentro de sus personajes, porque mediante ellos va a analizar el deseo humano como si fuera una transacción económica. ¿No? Un hombre de mediana edad se espera que socialmente funcione de cierta manera, que tenga ya cierta estabilidad económica. Y a través de eso nos va a empezar a llevar en un viaje que al mismo tiempo va a ir analizando y pensando cada parte de la sociedad, cómo funciona y cómo funcionamos todos dentro de este sistema. Sin embargo, no todo va a quedar ahí. Podemos encontrar incluso que hay una ironía constante. Trabajar todas estas partes de la sociedad que le parecen absurdas. Y lo va a trabajar con esta ironía. Y va a ser algo que va a estar constantemente dentro de sus novelas. Se ríe completamente de la miseria humana mientras la describe con precisión quirúrgica, como si fuera algo que no le es ajeno. ¿Y esto por qué? Porque para Houellebecq, la vida moderna es un supermercado donde hasta el amor y el sexo se rigen por la ley de la oferta y la demanda. Porque para él, como mencioné anteriormente, todo es como si fuera una transacción económica. Por lo tanto, todo va a estar regido justamente por cómo se rige el capital, por la oferta y la demanda. Incluso hasta aquellas cosas que pareciera que no deberían serlo. Dentro de sus pilares literarios, podemos mencionar, el primero sería Ampliación de campo de batalla. Este fue su debut, lo escribió o se publicó en 1994
Y este nos introduce la idea de que la libertad sexual ha creado ganadores y perdedores, al igual que el capitalismo. Y aquí claramente desde la premisa podemos darnos cuenta cómo efectivamente empezó trabajando todas las cosas que mencionamos al principio. Esta libertad que crea ganadores y perdedores, que al mismo tiempo suena irónico, como si se es libre, se puede terminar perdiendo. Tenemos también Las partículas elementales, que es un libro que me parece es bastante conocido, porque es la novela que lo catapultó. Es una crítica feroz a la generación del 60 y más que nada el cómo el individualismo destruyó los lazos afectivos. Cómo el que la sociedad se haya enfocado tanto en crecer individualmente terminó destruyendo las conexiones humanas. Cómo se fueron perdiendo esos lazos afectivos de unos con otros, gracias a que todos se convirtieron un poco en seres más egoístas que veían más por su bienestar propio que por el bienestar común. Tenemos también El mapa y el territorio, que es un libro un poco más reciente, es del 2010. Ese se hizo acreedor al premio Goncourt. Aquí, en ese libro, se parodia a sí mismo porque él aparece como personaje y reflexiona sobre el arte y la muerte. Es algo un tanto interesante. También hablar del arte hoy en día se ha convertido en algo bastante complejo, puesto que los artistas emergentes o contemporáneos no han hecho las cosas tan fáciles y ya el arte, que si bien lo ha sido en muchas partes de la historia, se ha convertido más en un producto, pero en un producto de bastante mala calidad. Por último, habríamos de mencionar Sumisión, que es una obra de 2015. ¿Y por qué esta? Pues bueno, porque esta ha sido hasta ahora su obra más polémica. Fue publicada el mismo día del atentado contra Charlie Hebdo, y en esta obra imagina una Francia gobernada por un partido islamista, moderado ante la pasividad de la élite intelectual. Justamente por esas razones, y al ser publicada justo el mismo día, pues creó bastante controversia en ese aspecto. Muchas veces, o mejor dicho, se le dice que Houellebecq es parte o defensor del nihilismo, que es nihilista moderno. ¿Pero qué es el nihilismo moderno? Pues bueno, a diferencia del nihilismo clásico, como podría ser el de Nietzsche, en este ya no tenemos esta angustia existencial, sino que el nihilista moderno no sufre por la falta de sentido, sino que lo anestesia. El vacío se llena con objetos, tecnología y entretenimiento infinito. Y eso es algo que podemos ver en muchas partes, tanto en nuestro día a día. Podemos decir que muchas veces hay personas que suelen ser nihilistas y ni siquiera se dan cuenta. Hay una apatía política también. Esta sensación de que nada va a cambiar te lleva a un retiro hacia lo privado y lo doméstico, como una forma de escape también, pero resignación al mismo tiempo. En Houellebecq, el concepto central no se basa o no afecta únicamente la religión o la política, sino que también ha invadido el deseo. ¿Y esto por qué? Porque si no hay valores superiores, al no haberlos, los seres humanos nos convertimos en productos. Por lo tanto, la competencia económica termina trasladándose a la competencia sexual y afectiva. En un mundo nihilista, el otro es una herramienta para el placer o un obstáculo para la libertad individual. El filósofo Jean-François Lyotard definió la posmodernidad como la caída de los grandes relatos, refiriéndose al cristianismo, el marxismo. Eso nos hace pensar que al no haber una historia colectiva en la que creer, algo que nos una en comunidad,
El individuo se siente liberado, el individuo moderno, pero esa libertad se convierte rápidamente en una soledad insoportable. Esto nos lleva a que definitivamente no solo somos parte de una sociedad porque sí, porque no tengamos alternativa, sino que también necesitamos de crear comunidad, crear lazos que son muy importantes para el desarrollo de nuestra propia humanidad. Entonces, ¿cómo podríamos decir o explicar lo que es el nihilismo moderno en una frase? Podríamos decir que para el nihilismo moderno no se trata de que decir nada existe, sino de decir nada importa lo suficiente para sacrificar mi comodidad. Pero volviendo a Houellebecq, ¿qué diríamos que defiende realmente? Sería una cuestión bastante contradictoria, pero podríamos hablar de antiliberalismo. Odia tanto el liberalismo económico como el de las costumbres. Cree que la libertad total ha dejado al ser humano solo y miserable. También la del determinismo biológico. A menudo sugiere que los humanos somos esclavos de nuestra biología y que el futuro podría estar en la manipulación genética o la superación de la especie, el transhumanismo. Esta idea de que al unir el hombre con la máquina hará que el hombre sea mejor. También podremos hablar que es un reaccionario melancólico, que no es que quiera volver al pasado, porque el pasado sea bueno o mejor, sino porque el presente le parece insoportable. Tiene una extraña nostalgia por la religión, no por la fe, sino por la cohesión social que ésta otorgaba, desde lo que hablábamos, cómo se han ido perdiendo estos lazos, estas cosas que a través del tiempo nos liberaron, o liberaron a las partes de la sociedad que estaban oprimidas, o nos liberaron de manera general, pero que al final terminan todos partiendo a un sitio distinto. Lo que hace, como efectivamente lo dice, pues crear hombres solos y vacíos. Aunque con esto lo que tiende es a hacer un regreso o un retorno al dogma, que también al mismo tiempo podríamos hablar que define el por qué hay muchas personas que no se han liberado del dogma, y lo justificaría, ¿no? Partiendo del dogma como una forma de hacer comunión con otros. Al final, no es ni el transhumanismo ni el regreso al dogma algo que parezca muy favorable. Este regreso al pasado o este regreso al pasado por comodidad, pues no parece tampoco un buen camino. Para finalizar, vamos a leer un par de páginas de uno de sus libros que se llama Aniquilación, para a través de este par de páginas reconocer un poco de lo que hemos estado hablando y que en un momento dado, si así lo requieren o lo desean, pues se acerquen a leer alguno de sus libros, el que sea. Algunos lunes de los últimos días de noviembre o de principios de diciembre tenemos la sensación, sobre todo si uno es soltero, de estar en el corredor de la muerte. Hace mucho que las vacaciones han pasado y el nuevo año está todavía lejos. La proximidad de la nada es inhabitual. El lunes 23 de noviembre, Bastien Toutremont decidió ir al trabajo en el metro. Al apearse en la estación de Port de Clichy, vio enfrente la inscripción de que le habían hablado varios colegas los días anteriores. Eran un poco más de las 10 de la mañana. El andén estaba desierto. Se fijaba desde la adolescencia en los grafitis del metro parisino. A menudo los fotografiaba con su iPhone anticuado. Debían de ir por la generación 23, él se había quedado en la 11. Clasificaba las fotos por estaciones y por líneas y les destinaba muchas carpetas en su ordenador. Era una ficción, si se quiere, pero él prefería la expresión en principio más suave, pero en el fondo más brutal, de pasatiempo. Uno de sus grafitis preferidos era, de hecho,
Aquella inscripción con letras inclinadas y precisas que había descubierto en medio del largo pasillo blanco de la estación de Place d'Italie y que proclamaba con energía: "El tiempo no pasará". Los carteles de la operación Poesía RATP, con su muestrario de necedades insulsas que durante un tiempo habían invadido el conjunto de las estaciones de París, hasta extenderse por capilaridad por algunos convoyes, habían suscitado en los usuarios reacciones múltiples de cólera desquiciada. Así, él había recogido en la estación Victor Hugo, reivindicó el título honorífico del rey de Israel, no pudo hacer otra cosa. En la estación Voltaire, el grafiti era más bestial y angustiado. Mensaje definitivo a todos los telópatas, a todos los Stefan que han querido perturbar mi vida. No. En realidad, lo escrito en la estación de Port de Clichy no era un grafiti, con letras gruesas y enormes, de 2 metros de altura, trazadas con pintura negra. Se extendía a todo lo largo del andén en dirección a Gabriel Perniers-Genivers. Incluso al pasar el andén opuesto le había sido imposible encuadrarlo entero, pero pudo describir el texto íntegro. Sobreviven monopolios en el corazón de la metrópoli. No era nada muy inquietante, ni siquiera muy explícito. Era, sin embargo, el tipo de cosas que podía provocar el interés de la Dirección General de Seguridad Interior, la DGSI. Como todas las comunicaciones misteriosas, oscuramente amenazadoras que invaden el espacio público desde hace años y que no se podía atribuir a ningún grupúsculo político claramente catalogado y cuyos mensajes en Internet, que él era el responsable de elucidar en aquel momento, constituían el ejemplo más espectacular y alarmante. Encima de su escritorio encontró el informe del laboratorio de lexicología. Había llegado en el primer reparto de la mañana. El examen hecho por el laboratorio de los mensajes de muestra había permitido aislar 53 letras, caracteres alfabéticos y no ideogramas. Los espaciados habían permitido distribuir estas letras en palabras. Después, se habían esforzado en establecer una biyección con un alfabeto existente y habían hecho su primera tentativa con el francés. Inesperadamente, parecía posible que correspondieran. Si a las 26 letras de base se añadían los caracteres acentuados y los provistos de una ligadura o cerilla, se llegaba a 42 signos. Tradicionalmente se inventariaban además 11 signos de puntuación, lo que daba un total de 53 signos. Así pues, afrontaban un problema de desencriptado clásico, consistente en establecer una correspondencia biunívoca entre los caracteres de los mensajes y los del alfabeto francés en sentido amplio. Por desgracia, al cabo de 2 semanas de esfuerzo, estaban en un callejón sin salida. No se puso a establecer ninguna correspondencia mediante ninguno de los sistemas de encriptado conocidos. Era la primera vez que esto sucedía desde la creación del laboratorio. Difundir en Internet mensajes que nadie lograría leer era obviamente una acción absurda. Por fuerza tenía que haber destinatarios. ¿Pero quiénes? Estas son un poco de las primeras 2 páginas del libro Aniquilación de Michel Houellebecq. Y por último, quisiera mencionar o reflexionar finalmente. ¿Por qué molesta tanto la literatura de Houellebecq? Probablemente sea porque pone frente a un espejo las partes más feas de la sociedad: la soledad, el declive de Europa y el vacío espiritual. Quizá no sea el autor que queremos leer, pero es el autor que nuestra época se merece. Gracias por acompañarnos en este viaje al centro del nihilismo francés. Recuerda que si te gusta el contenido, si llegaste hasta aquí, puedes suscribirte en YouTube y en Spotify. Esto fue Leyendo a Otros. Nos escuchamos, nos vemos en la próxima.